Santa Margarita María de Alacoque y el Sagrado Corazón de Jesús. Sus padres fueron Claudio Alacoque, juez y notario regio, y Filiberta Lamín. Tuvieron 7 hijos, 4 hombres y 3 mujeres. Solo 3 de ellos aparecen en la vida de Margarita, pues los otros murieron niños o jóvenes. Los 2 hermanos sobrevivientes fueron Crisóstomo y Santiago. Crisóstomo era 2 años mayor que ella y era abogado. Fue alcalde perpetuo del pueblo de Bourg-Sainte-Marie. Su otro hermano, Santiago, fue párroco del mismo pueblo. Era doctor en Derecho Civil, en Derecho Canónico y en Teología. En las letras decretales emitidas por el Papa Benedicto XV para su canonización se dice, entre otras cosas: nació Margarita María el 22 de julio de 1647 en Lautecourt, diócesis de Autun. Fue madrina de bautismo Margarita de Saint-Amour, la cual, al llegar su ahijada a los 4 años, quiso tenerla consigo en el castillo llamado Courchevel. Encargó el cuidado y vigilancia de la niña a 2 criadas de la casa. Una de ellas era amable y muy solícita, pero de ésta se apartaba Margarita. La otra era más severa, pero la niña se servía de ella de buen grado, lo cual hacía por haberle revelado el Señor que la una estaba en su divina gracia y la otra carecía de ella. Así pues, amaestrada por Dios, pudo librarse de los lazos que la mala armaba a su inocencia, porque era muy grande su amor a la pureza que ya entonces infundía a Dios en el corazón de esta inocente doncellita y, sin saber lo que decía, repetía muchas veces: Señor mío, yo te consagro mi pureza y hago voto de perpetua castidad. Pronto comenzaron a llover sobre ella las desgracias, porque cuando apenas contaba con 8 años de edad, murió su padre y su madre, que tenía que mirar por 5 hijos. Llevó a Margarita a las religiosas de Santa Clara del pueblo de Charoles, en donde hizo su primera comunión a los 9 años. Deseaba ardientemente quedarse para siempre entre las religiosas para llegar a la santidad que ellas tenían, pero se vio atacada al poco tiempo de tan pertinaz molestia que no tuvo más remedio su buena madre que llevarse a su casa a esta su hijita, y la niña pasó 4 años sin poder dar un paso. En su vida escrita por sus contemporáneas se dice: siendo niña de 4 a 8 años, su mayor deseo era pasar días enteros delante del Santísimo Sacramento. Cuando no la encontraban en casa, sabían que con ir a la iglesia estaban seguros de encontrarla allí. Desde esa época perdió el gusto por las oraciones vocales, que no podía rezar delante del Santísimo Sacramento, donde se sentía tan absorta que se hubiera quedado sin comer ni beber. No se daba cuenta de lo que hacía, pero experimentaba ardientes deseos de consumirse en la presencia del Señor, como un cirio ardiente, pagándole amor por amor. No podía quedarse a la entrada de la iglesia por mucha confusión que sintiese. Se acercaba cuanto podía al altar, juzgaba felices y tenía santa envidia de quienes comulgaban con frecuencia. Pero veamos lo que nos dice ella misma en su autobiografía. Tan pronto como tuve conciencia de mí misma, Señor, me hiciste ver la fealdad del pecado, y se imprimió tanto horror de él en mi corazón, que la más leve mancha me era un tormento insoportable. Bastaba decirme que tal cosa era ofensa a Dios y eso me retenía y me apartaba de lo que deseaba hacer. Sin saber lo que significaban, me sentía continuamente impulsada a decir: Dios mío, te consagro mi pureza y te hago voto de perpetua castidad. La Santísima Virgen ha tenido siempre un cuidado muy grande de mí. A ella recurría yo en todas mis necesidades y ella me ha librado de grandísimos peligros. No me atrevía de ningún modo a dirigirme a su divino Hijo, sino que acudía siempre a ella y le ofrecía la corona del rosario con las rodillas desnudas sobre la tierra. Perdí a mi padre siendo muy niña y, como era la única hija, hasta la edad de 8 años y medio me criaron sin más educación que la de los criados y campesinos. Me llevaron a una casa religiosa donde me hicieron comulgar cuando tenía 9 años.
Esta comunión derramó tanta amargura en todos los placeres y diversiones que ya no podía encontrar gusto en ninguno. Cuando quería tomar algún recreo con mis compañeros, sentía siempre no sé qué cosa que me apartaba de ellas y me arrastraba a algún rinconcito y no me dejaban reposar hasta que seguía ese impulso que me obligaba a ponerme en oración, casi siempre postrada o con las rodillas desnudas o haciendo genuflexiones. Si no me veía nadie, pues no había mayor tormento para mí que el que alguien me encontrase de ese modo. Pero caí en un estado de enfermedad tan deplorable que estuve casi 4 años sin poder andar. Los huesos me rasgaban la piel por todas partes, lo que fue causa de que no me dejasen más que 2 años en este convento. Nunca se pudo hallar ningún remedio a mis males hasta que me consagré a la Santísima Virgen, prometiéndole que, si me curaba, sería con el tiempo hija suya. No bien hice este voto cuando recibí la salud con una nueva protección de la Santísima Virgen, la cual se hizo de tal modo dueña de mi corazón, que me consideraba y me guiaba como a cosa suya, reprendiendo mis faltas, enseñándome a hacer la voluntad de Dios. Tan pronto como comencé a respirar el aire de la salud, me incliné a la vanidad y al afecto de las criaturas, presumiendo que el tierno amor que me profesaban mi madre y mis hermanos me dejaría en libertad para entregarme a algunas ligeras diversiones, dándome para ellas todo el tiempo que desease. En casa no teníamos autoridad alguna ni nos atrevíamos a hacer nada sin permiso. Era una guerra continua. Todo lo cerraban con llave de tal suerte que con frecuencia ni aun hallaba con qué vestirme para ir a misa, teniendo que pedir prestados cofia y vestido. Comencé entonces a sentir mi cautiverio, que llegó a tal punto que no podía hacer nada ni aun salir de casa sin el consentimiento de 3 personas. Desde ese tiempo dirigí todos mis afectos a buscar mi gozo y mi consuelo en el Santísimo Sacramento del altar. Pero estando en una aldea alejada de la iglesia, no podía ir a ella sin el permiso de esas 3 personas, y sucedía que, cuando una lo quería, la otra me negaba su consentimiento. Estando así, sin saber dónde refugiarme, iba a algún rincón del huerto, al establo o a otro lugar secreto, en donde podía ponerme de rodillas para derramar mi corazón en amargas lágrimas delante de Dios por medio de la Santísima Virgen, mi buena madre, en quien había puesto toda mi confianza, y pasaba días enteros sin comer ni beber. Esto era lo ordinario. Otras veces algunas buenas almas del pueblo me daban por compasión un poco de leche o fruta por la tarde. Cuando volvía a casa era tal mi miedo y temblor que me parecía ser una criminal que iba a recibir la sentencia de condenación. En llegando a casa me ponía enseguida a trabajar con los criados. Después pasaba las noches como había pasado los días, derramando lágrimas a los pies del crucifijo, el cual me manifestó, sin que yo lo comprendiese, que quería ser el dueño absoluto de mi corazón y hacerme en todo conforme a su vida dolorosa, para lo cual quería constituirse en mi maestro. La cruz más pesada era no poder suavizar las penas de mi madre, para mí 100 veces más duras que las propias. Cuando la veía enferma, mi dolor llegaba al sumo grado, ya que, como no tenía más amparo que a mí, ni nadie más que la sirviese, sufría mucho. Sucedía además, no pocas veces, que, por estar todo cerrado con llave, me veía obligada a mendigar hasta los huevos y otras cosas necesarias a los enfermos. No era esto pequeño tormento para mi natural tímido, teniendo que pedirlo en casas de campesinos que, con frecuencia, me decían más de lo que hubiera deseado. En medio de las angustias en que constantemente me hallaba sumergida, no recibía sino burlas, injurias y acusaciones. El día de la circuncisión de nuestro Señor, habiendo ido a misa para pedirle que fuese Él mismo el médico y el remedio de mi pobre madre, que estaba con una gravísima erisipela en la cabeza y con gran hinchazón e inflamación, el Señor se portó tan misericordiosamente que a mi vuelta encontré a mi madre
con la mejilla reventada, con una llaga casi tan ancha como la palma de la mano, de la cual salía un hedor insoportable sin que nadie se atreviera a acercarse a ella. A los pocos días se curó contra el parecer de todos. Durante el tiempo de sus enfermedades no me acostaba, dormía muy poco y casi no tomaba alimento, pasando con frecuencia días enteros sin comer. Pero mi divino Maestro me consolaba y me sostenía, dándome conformidad perfecta con su santísima voluntad. A medida que crecía en edad, se aumentaban mis cruces, porque el diablo suscitaba muchos buenos partidos según el mundo, que me solicitaban para hacerme faltar al voto que había hecho, de castidad. Mis parientes y, sobre todo, mi madre me instaban en este punto. Esto me causaba un tormento insoportable, porque la amaba tiernamente y ella correspondía a mi cariño de modo que no podíamos vivir sin vernos. Por otra parte, el deseo de ser religiosa y el horror que tenía a la impureza me acosaban sin cesar. Comencé a frecuentar el mundo y a componerme para agradarle, procurando divertirme cuanto podía. Pero todo fue en vano, porque en medio de las reuniones y fiestas, el Señor me lanzaba flechas tan ardientes que atravesaban mi corazón por todas partes, quedando sobrecogida de dolor, viéndome obligada a seguir al que me llamaba a algún sitio apartado, donde me reprendía severamente, porque estaba celoso de mi miserable corazón. Y, después de haberle pedido perdón con el rostro en tierra, me hacía tomar dura y larga disciplina. El temor que tenía de ofender a Dios me atormentaba más que cualquier otra cosa. Hubiera querido confesarme todos los días y no podía hacerlo sino raras veces. Habiendo pasado varios años en todas estas penas, se encendió de nuevo tan vivamente en mi corazón el deseo de la vida religiosa, que me resolví abrazarla, costase lo que costase. Pero esto no pudo realizarse hasta después de 4 o 5 años. En una ocasión me dijo Jesús: «Te he elegido por esposa, y nos prometimos fidelidad cuando hiciste el voto de castidad. Soy yo quien te instaba a hacerlo antes que el mundo tuviera parte alguna en tu corazón, porque lo quería del todo puro y sin mancha alguna de aficiones terrenas. Y después te confié al cuidado de mi Santísima Madre para que te formase según mis designios». María me reprendió severamente cuando me vio dispuesta a sucumbir en la terrible lucha que sentía en mi interior, ya que, no pudiendo ya resistir a las persecuciones de mis parientes y a las lágrimas de mi madre, comencé a inclinarme a este parecer. Satanás también me decía continuamente: «Pobre miserable, ¿en qué piensas al pretender ser religiosa? Vas a ser la irrisión de todo el mundo, porque de ningún modo vas a perseverar, y qué vergüenza dejar el hábito y salir del convento». No sabía qué partido tomar, y mi divino Maestro tuvo piedad de mí. Un día después de la comunión me hizo ver que era el más hermoso, el más rico, el más poderoso, el más perfecto y el más cumplido de todos los amantes, y que, siendo su prometida desde hacía tantos años, ¿cómo es que pretendía romper con él y unirme con otro? Renové mi voto y le dije que, aun cuando me hubiese de costar 1000 vidas, jamás dejaría de ser religiosa, y así lo declaré abiertamente, suplicando se despidiera a todos los pretendientes, por muy ventajosos que me los presentasen. Me llevaron a casa de uno de mis tíos que tenía una hija religiosa, la cual, sabiendo que yo quería hacerlo, no omitió medio alguno para llevarme consigo, pero no sintiendo yo ninguna inclinación a la vida de las Ursulinas, le decía: «Piensa que, si entro en vuestro convento, lo haré únicamente por amor a ti, y quiero ir a un lugar donde no tenga parientes ni conocidos, a fin de ser religiosa por amor a Dios». No sabía dónde podría ser ni qué orden abrazar, pues no conocía ninguna. Estuve a punto de consentir con sus importunos deseos, tanto más cuanto quería mucho a esta prima, y ella se servía de la autoridad de mi tío, a quien no me atrevía a resistir,
porque era mi tutor, y me decía que me amaba como a una de sus hijas. Pero una voz secreta me decía: no te quiero ahí, sino en Santa María. No me dejaban ir a verlas, aun cuando tenía varias parientas. Viendo un día un cuadro del fundador San Francisco de Sales, me parecía que me dirigía una mirada tan paternalmente amorosa, llamándome hija, que, desde entonces, yo lo consideraba mi buen padre. Durante el tiempo del jubileo vino a casa un religioso de San Francisco y pasó en ella toda la noche para darnos tiempo de hacer nuestras confesiones generales. Le dije que mi hermano me retenía en el mundo, pues ya hacía 4 o 5 años que insistía yo en ser religiosa. De ello le puso tan grande escrúpulo que, después, mi mismo hermano me preguntó si continuaba en mi propósito de ser religiosa. Como le respondiese que prefería morir a mudar de padecer, prometió darme gusto en esto. Le dije: quiero ir a las de Santa María, a un convento distante donde no tenga parientas ni conocidas. Deseo abandonar el mundo por completo, escondiéndome en cualquier rinconcito. Me propusieron varios monasterios, pero no me determinaba por ninguno. Solo cuando nombraron el de Paray-le-Monial, se dilató mi corazón de alegría y consentí en el acto. Cuando entré de vista en el locutorio del convento de Paray, oí una voz interior que me decía estas palabras: aquí es donde te quiero. Así que dije a mi hermano que arreglase mi entrada en él, porque jamás iría a otro sitio. Se sorprendió de mi resolución tanto más cuanto que no se había llevado allí más que para que reconociese a las religiosas de Santa María. Llegado el día tan deseado de dar el último adiós al mundo, sentí tal gozo en el corazón que estaba como insensible, tanto al cariño como al dolor que me demostraba, especialmente mi madre, y no derramé ni una lágrima al dejarlos. Cuando Margarita María entró en el convento de Paray, el 20 de junio de 1671 iba a cumplir 24 años. Encontró en el monasterio 33 hermanas de coro, 5 hermanas legas o conversas, 3 torneras y 3 novicias. Fue una buena elección. El convento de Paray era uno de los más fervorosos de la orden. La madre Margarita Jerónima Gersant, que era la superiora, la recibió con alegría. Su maestra fue la madre Ana Francisca Doubant. Margarita tenía gran respeto a su superiora y a su maestra, mirándolas como representantes de Jesucristo en la tierra. Escuchaba cuanto le decían como oráculos y estaba encantada de verse sometida a la obediencia, queriendo depender de ellas en todo. Tomó el hábito religioso el 25 de agosto de 1671, fiesta de San Luis, rey de Francia, y entró en el noviciado. Desde ese día comenzó a sentir extraordinarias dulzuras espirituales. Ella lo expresa así: estando ya revestida de nuestro santo hábito, mi divino maestro me dio a conocer que era ese el tiempo de nuestros desposorios, los cuales le daban un nuevo dominio sobre mí, obligándome por doble compromiso a amarle con amor de preferencia. Me dio a entender que, como es costumbre entre los amantes más apasionados, me daría a gustar en este tiempo cuanto hay de más dulce en la suavidad de sus amorosas caricias, las que fueron en efecto tan excesivas que, con frecuencia, me sacaban fuera de mí, en éxtasis, y me quitaban el tino para todo. Por lo cual me reprendieron dándome a entender que ese no era el espíritu de las hijas de Santa María, que no tenían nada de extraordinario y que no me recibirían si no me apartaba de esas cosas extraordinarias. Me quedé con gran desolación de espíritu y puse todos mis esfuerzos para apartarme de ese camino extraordinario, pero todo fue inútil. Nuestra buena maestra me puso una oficiala que me hacía trabajar durante la oración. Después iba a pedirle permiso para volverla a empezar y me reprendía, diciéndome que la hiciese mientras trabajaba en mi labor y me ocupaba en los ejercicios del noviciado. Lo hacía y nada me podía distraer del suave gozo y consuelo de mi alma que iba siempre en aumento.
Aunque nada ocultaba a mi maestra, tenía sin embargo intención de dar a sus permisos más amplitud de lo que ella pretendía en lo que tocaba a las penitencias. Como tomase esto a cargo de conciencia, me reprendió mi santo fundador, San Francisco de Sales, ásperamente sin dejarme pasar adelante, de modo que no tuve jamás valor para intentar hacer lo mismo, porque me quedaron grabadas para siempre en mi corazón estas palabras. Bien, hija mía, ¿piensas agradar a Dios traspasando los límites de la obediencia, que es el principal sostén y fundamento de esta congregación, y no las austeridades? Yo tenía hambre insaciable de humillaciones y mortificaciones, aunque la naturaleza sentía hacia ellas irresistible repugnancia. No hablaré más que de una sola que era superior a mis fuerzas: comer queso. Era algo hacia lo cual toda nuestra familia tenía una gran aversión natural, de modo que mi hermano exigió al firmar el contrato de mi recepción que no me obligarían jamás a comer queso, lo que me concedieron sin dificultad, pues eso era algo indiferente. Pero en esto precisamente fue en lo que tuve que ceder, porque me atacaron por todas partes con tal fuerza que no sabía qué camino tomar. Tanto más que me parecía 1000 veces más fácil sacrificar mi propia vida y, si no hubiera amado la vocación más que mi propia existencia, habría preferido abandonarla antes que resolverme a hacer lo que en esto me pedían. En vano resistía, porque mi soberano quería este sacrificio del cual dependían muchos otros. Estuve 3 días luchando con tanta violencia que daba compasión sobre todo a mi maestra, en cuya presencia me hacía violencia para cumplir lo que me mandaba. Pero después me faltaba el valor y me moría de pena, viendo que no podía vencer mi natural repugnancia. Por fin dije: es preciso vencer o morir. Me fui ante el Santísimo Sacramento y allí permanecí 3 o 4 horas, llorando y gimiendo para obtener la fuerza de vencerme. Después fui a mi maestra pidiendo por piedad que me permitiese hacer lo que de mí había deseado: comer queso. Y finalmente lo hice, aunque jamás he sentido tal repugnancia, la cual se renovaba todas las veces que debía hacerlo, sin que por eso dejase de hacer lo mismo durante 8 años. Después de su profesión destacó entre sus hermanas por su fervor ante el Santísimo Sacramento y por ser obediente en todo, cumpliendo fielmente sus obligaciones. La superiora le encargó ser ayudante de la hermana enfermera y se dedicó a este oficio con una caridad sin límites. Sin embargo, tuvo mucho que sufrir, ya que la enfermera casi nunca aprobaba lo que ella hacía. Dice: me emplearon en la enfermería y Dios solo puede conocer lo que tuve que sufrir allí. El demonio me hacía caer con frecuencia y romper cuanto tenía en las manos y, después, se burlaba de mí, riéndose en mi misma cara, diciendo: torpe, jamás harás nada de provecho. Me quedaba con tal tristeza que no sabía qué hacer, ya que con frecuencia me quitaba hasta el poder decírselo a nuestra madre, porque la obediencia abatía y disipaba todas sus fuerzas. Por otra parte, como religiosa era un modelo. En la despensa se hacía servir unas porciones que jamás se hubiera atrevido a presentar a otra. No se desdeñaba de ocuparse en las cosas más penosas, ni dispensarse de nada, y le sucedía llevar pesos superiores a sus fuerzas, buscando en todo la mortificación. Recogía todos los pedazos de pan mordidos y poco limpios que habían caído al suelo, llenos de polvo, y, poniéndolos en una escudilla, los llevaba a la cocina para que hiciesen con ellos su sopa. Sin reparar en más, echaba así el caldo hasta que una de las hermanas lo vio y quedó muy sorprendida. Era muy ordinario en ella hacer cosas parecidas a esta para vencer su natural repugnancia, pues tenía una gran aversión a todo lo que fuese suciedad o poca limpieza. Era siempre de las primeras en acudir a los trabajos comunes y se daba a ellos con tanta asiduidad que era preciso que interviniese la obediencia para retirarla de allí.
estaba tan desprendida de todas las cosas que rehusó una pensión vitalicia que sus parientes quisieron darle. Iba con frecuencia a ofrecer sus servicios a las hermanas de la cocina, ya fuera para llevar leña, ya para lavar la loza o para otra cosa cualquiera. En una ocasión en que estaba más ocupada que de ordinario, siendo asistente, fueron a rogarle que las ayudase. Había comenzado a barrer el coro y lo dejó para ir a donde la caridad la llamaba, y con esto se olvidó de volver para acabar el barrido. Estando así el coro, tocaron el oficio y halló en esto una sensible mortificación. Esta era de ordinario su recompensa, porque Dios permitía que tuviera frecuentes olvidos para proporcionarle ocasiones de humillación y mortificación, que eran las virtudes queridas de su corazón. En el año 1674 la cambiaron de oficio y dejó la enfermería al ser elegida maestra de pensionistas, hermanitas de hábito pequeño. Eran unas jovencitas que habían estado de pequeñas en el monasterio para educarse en él y luego, al llegar la edad correspondiente, podían entrar al noviciado. Ellas la amaban tiernamente y la veneraban mucho. Si conseguían algunos de sus cabellos, los guardaban como reliquias de los santos. Cuando alguna la sorprendía orando, llamaba a las otras para que viesen el modo como hacía su oración. Fue repetidas veces maestra de pensionistas. Procuraba insinuarse en sus almas y ganarse su amistad para hacerlas amar con más fervor el Sagrado Corazón de Jesucristo, pensando siempre en infundirle buenos principios e inspirarles un gran horror al pecado y mucho amor a la virtud. Les perdonaba siempre fácilmente las faltas que pudieran cometer, a excepción de la mentira y de los chismes, que corregía fuertemente. La sorprendieron a menudo echando agua a la comida para quitarle el gusto. Notaron también que durante los grandes calores se servía agua muy caliente para mortificar el gusto que hubiera podido tener en beberla fresca. Nunca se le oyó una palabra de queja o de crítica contra persona alguna, estando siempre dispuesta a servir a aquellas que le ocasionaban disgusto. Un día se le presentó Jesús y, descubriéndole su corazón, le hizo leer estas palabras: Mi amor reina en el sufrimiento, triunfa en la humildad y goza en la unidad. El día de la Ascensión de 1684, la madre Greyfie terminó su tiempo de superiora, siendo elegida en su lugar la madre Christian Merlin, que conocía muy bien a Margarita María. Propuso a la comunidad, y lo consiguió, que la sierva de Dios fuera elegida, aun contra su voluntad, para el puesto de asistente de la priora. A pesar de este importante cargo, ella seguía ocupándose de los trabajos más humildes y ayudando a las cocineras, cargando leña, ayudando a lavar los platos, etc. Duró poco en el cargo, pues al terminar ese mismo año, 1684, fue nombrada maestra de novicias a petición de ellas mismas. Estaba convencida de que la caridad y el amor de Dios son el fundamento de la vida religiosa y les enseñaba que la voluntad de Dios es la regla de todas nuestras acciones. Las iba iniciando en la devoción y culto al Sagrado Corazón de Jesús, y ellas recibían sus exhortaciones con sumo afecto y extraordinaria diligencia. El día en que el mismo Jesús había determinado que se celebrase esta fiesta particular del Corazón de Jesús, el 20 de junio de 1685, la sierva de Dios pintó a pluma una imagen del Sagrado Corazón. Sus novicias, a quienes había inflamado en el amor de Dios, se levantaron la víspera a medianoche y, formando un altarcito, colocaron en él dicha imagen y la adornaron del mejor modo que supieron. Al amanecer de ese día, cada una en particular se consagró al Sacratísimo Corazón de Jesús. Su maestra las llamó bienaventuradas, por haberlas elegido nuestro Señor para dar principio a la devoción y culto de su divino corazón. Es fácil adivinar el suavísimo deleite que proporcionaría al corazón de Margarita María este primer triunfo del Santísimo Corazón de Jesucristo.
No faltaron algunas religiosas que reprendieron muy ásperamente a la maestra y a las novicias por querer, por propio capricho, sobrecargar a las novicias de nuevas oraciones y extraordinarias devociones, cosa, decían, prohibida en las constituciones. La madre Merlín, llevada por el deseo de paz, prohibió que se volviese a exponer en el noviciado ninguna de esas cosas a la vista de las hermanas, pero permitía que las novicias en particular y ocultamente pudieran continuar con ellas. Sin embargo, al poco tiempo cambiaron las cosas. Leyeron en el comedor el libro Retiro Espiritual, que el año anterior había sido impreso en Lyon y había sido escrito por el padre Claudio de la Colombiere, a quien todas tenían en gran estima y veneración. Pronto llegaron al lugar del libro donde habla de una persona a quien había pedido el mismo Dios que se instituyese una fiesta al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces cayeron en la cuenta que se trataba de una cosa sobrenatural y divina, que había acontecido en su casa y dentro de los mismos muros de su clausura, y que la hermana de que se hablaba era Margarita María. El año 1686 la hermana María Magdalena Escures, que el año anterior se había opuesto tenazmente al corazón de Jesús, fue la primera en promoverla. Le pidió a Margarita María una imagen del Divino Corazón y la puso en el altarcito a la misma entrada del coro de las religiosas. Así, el 21 de junio de 1686, todas las religiosas de la comunidad, según iban entrando al coro, reparaban en la imagen y, conmovidas, se ponían de rodillas adorando al Divino Corazón. Ellas mismas pidieron que se hiciese pintar un bello cuadro del corazón de Jesús. La madre Merlín, por su parte, decidió construir una capilla al Divino Corazón. En cuanto se estableció la devoción al corazón de Jesús en la comunidad, el Señor derramó de un modo particularísimo sus bendiciones sobre ella y en poco tiempo proporcionó los medios para hacer construir una capilla muy hermosa que nuestra venerable hermana tuvo la satisfacción de ver bendecir algunos años antes de su muerte, recibiendo en ello un gozo y placer inexplicables. Tenía también una pequeña imagen de este divino corazón que deseaba que todas la tuviesen por turno para mantener el fervor entre ellas. La llevaban todo el día puesta sobre el corazón como un ramillete, y la que la tenía cuidaba de obsequiar a este amable corazón, practicando muchos actos de virtud en su honor durante el día, guiándose cada una por su fervor. Terminaban con un acto de desagravio y las letanías para pedir el acrecentamiento de esta devoción en todos los corazones. De Paray la devoción se propagó a otros monasterios de la orden, especialmente a los de Dijon, Moulins, Semur, Lyon, París, Nantes, Meaux, Besançon y Roma. Religiosos y religiosas de otras órdenes como jesuitas, capuchinos, benedictinos, hijos del padre Eudes, ursulinas y otros se hicieron apóstoles de esta devoción, que se fue extendiendo por el mundo entero por medio de los misioneros. El diablo veía con malos ojos desde hacía varios años la santidad de Margarita y todo el bien que hacía para la salvación de las almas, y procuraba, con el permiso de Dios, ponerle dificultades en todos sus trabajos. Sor Claudia Margarita Villet declaró en el proceso que, estando en la sala común con la venerable hermana Alacoque y con otra, vieron 3 veces durante el mismo recreo que quitaban el asiento a la venerable hermana, quien otras tantas veces cayó en tierra, lo que les hizo pensar que era el demonio que se burlaba de ella, tanto más cuanto que la declarante oyó a la comunidad que el maligno espíritu la maltrató en una oportunidad, haciéndola caer desde lo alto de la escalera cuando llevaba fuego en un hornillo de barro que no se rompió. Las hermanas, al ver los sufrimientos terribles que padecía, pensaron que estaba poseída por el diablo. Ella dice: me rociaban con mucha agua bendita, haciendo sobre mí la señal de la cruz y rezando oraciones para arrojar al espíritu maligno. Y Jesús me estrechaba fuertemente y me decía: me gusta el agua bendita y amo tanto la cruz, que no puedo menos de unirme estrechamente a los que la llevan por mi amor.
En una ocasión el Señor me advirtió que Satanás había pedido permiso para probarme en el crisol de las contradicciones, humillaciones, tentaciones y abandonos, y que se le había permitido todo, exceptuando las tentaciones de impureza. Después de esto no tardé mucho en oír las amenazas de mi perseguidor. Se presentó delante de mí en la forma de un moro horrible, con los ojos centellantes como dos carbones, y, rechinando los dientes, me dijo: «Maldita, yo me apoderaré de ti y, si consigo tenerte una vez en mi poder, haré que comprendas lo que yo sé hacer y te dañaré en todo». Pero me sentía fortalecida interiormente y me parecía que no hubiera temido a todos los furores del infierno por la gran fuerza que sentía dentro de mí y por la virtud de un pequeño crucifijo al cual mi soberano libertador había dado poder de alejar de mí todos los furores infernales. Lo llevaba siempre sobre mi corazón, de día y de noche, y recibía de él continuos auxilios. A veces el demonio me tentaba de desesperación, haciéndome ver que una criatura tan perversa como yo no podía pretender tener parte alguna en el cielo. Otras veces me atacaba de vanagloria y después de gula, haciéndome sentir hambres espantosas. Luego me representaba todo cuanto es capaz de contentar el gusto, y esto en el tiempo de mis ejercicios espirituales, causándome un tormento extraordinario. Me duraba el hambre hasta que entraba en el comedor para tomar la comida, hacia la que sentía súbitamente tal repugnancia que necesitaba hacerme suma violencia para tomar un poco de alimento. Y en cuanto me levantaba de la mesa, comenzaba de nuevo el hambre con más violencia que antes. Una vez, sin embargo, me hizo sufrir penas terribles y fue así. Me dijo la superiora: «Vaya a ocupar el puesto de nuestro rey de Francia delante del Santísimo Sacramento». Estando allí me sentí tan fuertemente atacada de abominables tentaciones de impureza que me parecía estar en el infierno. Sostuve este espantoso ataque varias horas seguidas y duró hasta que la superiora me hubo levantado aquella obediencia, diciéndome que ya no volvería a representar la persona del rey delante del Santísimo Sacramento, sino la de una buena religiosa de la Visitación. Inmediatamente cesaron mis penas en esta materia y me encontré anegada en un diluvio de consolaciones. La sierva de Dios aprendió por experiencia que la mejor manera de enfrentar al maligno espíritu era con la obediencia. Un día Jesús le dijo: «Hija mía, no hagas nada sin la aprobación de los que te dirigen, a fin de que, teniendo autorización de la obediencia, no te pueda engañar el mal espíritu, pues no tiene poder sobre los obedientes». Todos los religiosos separados y desunidos de su superior deben considerarse como vasos de reprobación. Mi corazón desecha de tal modo a estas almas que cuanto más procuran acercarse a él por medio de los sacramentos, oraciones y demás ejercicios, más me alejo yo de ellas por el horror que me inspiran. Irán de infierno en infierno, porque esta desunión es la que ha perdido ya a tantas almas y seguirá perdiéndolas, puesto que todo superior, sea bueno o malo, ocupa mi lugar. Y el inferior, cuantas veces quiere herirle a él, hace otras tantas heridas mortales a su propia alma. Después gemirá en vano a la puerta de mi misericordia, pues no le escucharé si no oyo la voz del superior. Y ella dice: «Vi entonces gran número de almas religiosas que, por haber tenido alguna desunión con sus superiores, se vieron privadas del socorro de la Santísima Virgen y de los santos, y de la visita de los ángeles custodios, en medio de las terribles llamas del purgatorio, donde algunas permanecerán hasta el día del juicio». El Señor no puede sufrir en el alma religiosa la más insignificante muestra de repugnancia a los superiores. Me decía: «Te engañas pensando agradarme con ciertas acciones y mortificaciones elegidas por tu propia voluntad, haciendo antes torcer la de los superiores que rendir a ellos tu juicio y voluntad.
Debes saber que desecho todo eso como fruto corrompido por la propia voluntad, lo cual me causa horror en la vida religiosa. Más me agrada que se tome algunos regalos y comodidades por obediencia que verla oprimida por austeridades y ayunos de su propia voluntad. Un día, al darme la disciplina, azotes, y terminar el Ave Maris Stella, en el tiempo que se me había concedido, me dijo: «Esto es para mí». Y como prosiguiese, añadió: «Ahora, con lo que haces, das participación al demonio», por lo cual lo dejé al momento. En otra ocasión, en que ofrecía la disciplina por las benditas almas del purgatorio, cuando me adelanté a hacer más de lo que me habían permitido, aquellas almas me rodearon quejándose de que las golpeaba. Jesús de Eucaristía era el centro de su vida, pues allí se le manifestaba a Jesús con su corazón, ardiendo en llamas de amor. Y era tan grande su deseo de unirse a Él en la comunión, que era para ella un verdadero tormento no poder recibirlo todos los días. La víspera de la comunión me sentía tan abismada en tan profundo silencio que no podía hablar sin hacerme gran violencia, preocupada en la grandeza del acto que iba a ejecutar. Y cuando ya lo había realizado, no hubiera querido beber, ni comer, ni ver, ni hablar. Tan grandes eran la consolación y la paz que sentía. Yendo una vez a comulgar, me pareció la sagrada hostia como un sol cuyo brillo no podía soportar, y vi a nuestro Señor en medio de ella con una corona de espinas, la cual puso sobre mi cabeza, poco después de haberle recibido, diciéndome: «Recibe, hija mía, esta corona en prenda, de la que muy pronto te será dada por tu conformidad conmigo». Para Margarita María era poco la misa cotidiana y hubiera querido asistir a todas las misas que se celebraban en el mundo entero. Por ello se unía en espíritu a todas las misas del día y les decía a sus novicias: «Ofrezcan a Dios todas las misas que se celebran en la iglesia, rueguen a sus santos ángeles que las oigan y las ofrezcan en su lugar para reparar tantas ofensas que nuestro Señor recibe de los pecadores en el mundo entero». Era uso en el convento de Parey que cada día comulgara una religiosa en nombre de la comunidad. Cuando alguna hermana no podía comulgar siguiendo el turno, dicen sus compañeras que la superiora siempre la reemplazaba por la hermana Margarita, pues sabía que siempre estaba dispuesta a comulgar. Ella misma nos dice sobre su amor a Jesús Eucaristía: «A veces mi divino Maestro me descubría su amor y entonces hubiera deseado recibirlo en la Sagrada Comunión, aunque para ello hubiera tenido que andar con los pies descalzos por un camino de llamas. Semejante trabajo habría sido muy poca cosa comparada con la pena que me causaba aquella privación. Una vez que ardientemente deseaba comulgar, se me puso delante mi divino Maestro cuando iba cargada de las barrenduras y me dijo: «Hija mía, he oído tus gemidos y los deseos de tu corazón me son tan agradables que si no hubiera instituido mi divino sacramento de amor, lo haría por amor tuyo, para tener el placer de alojarme en tu alma y tomar un reposo de amor en tu corazón». Con lo cual me sentí penetrada de tan vivo ardor que toda mi alma quedó transportada y no podía explicarme sin estas palabras: «Oh amor, oh exceso del amor de un Dios hacia una miserable criatura». Y durante toda mi vida me ha servido esto de poderoso aguijón para excitarme al reconocimiento de amor tan puro. Cuando me despierto me parece hallar a mi Dios presente. Se une mi corazón como a su principio y plenitud. Esto produce en mí tan ardiente sed de estar ante el Santísimo Sacramento que los momentos que empleo en vestirme me parecen horas. Siento un dolor tan vivo y agudo que me parece estar atada y apretada con tal fuerza que me es imposible resistir. Y voy allí como una enferma lánguida a presentarme al médico omnipotente, fuera del cual no puedo encontrar reposo ni alivio al dolor que tengo en el lado izquierdo y en el pecho.
Estoy a sus pies como una hostia viva que no tiene más deseo que el de inmolarse y sacrificarse para consumirme como un holocausto en las puras llamas de su amor. Empleo entonces todas mis fuerzas en abrazar al amado de mi alma, pero no con los brazos del cuerpo, sino con los interiores, que son las potencias del alma. Mi mayor contento es estar en presencia del Santísimo Sacramento, donde mi corazón se halla como en su centro. Yo le digo: Jesús mío y amor mío, toma cuanto tengo y cuanto soy, y poséeme según tu beneplácito. Puesto que todo lo que tengo es tuyo sin reserva, transfórmame por completo en ti, a fin de que no pueda separarme de ti ni un solo instante, ni obre sino impulsada por tu puro amor. Tengo tan gran deseo de la Santa Comunión que, aun cuando tuviera que pasar por un campo de llamas con los pies desnudos, me parece que nada me costaría este trabajo comparado con la privación de aquel bien. Nada es capaz de darme gozo tan grande como este pan de amor. Un viernes, después de recibir a mi Salvador en comunión, puso mi boca sobre su sagrado costado y me tuvo fuertemente abrazada por espacio de 3 o 4 horas, sintiendo yo tales delicias que no me es dado explicarlo. La sierva de Dios amaba entrañablemente a María como a una madre. Siendo ya religiosa, me ordenaron que pidiese a nuestro Señor la salud. Querían conocer claramente si cuanto pasaba en mí procedía del Espíritu de Dios. Según esto, me permitirían después hacer cuanto Él me había mandado, ya con respecto a la comunión de los primeros viernes, ya en cuanto a la hora de vela que podía hacer en la noche del jueves al viernes. Habiendo presentado todo esto a nuestro Señor por obediencia, recobré al punto la salud. La Santísima Virgen, mi buena madre, me favoreció con su presencia, me hizo grandes caricias y me dijo, después de un coloquio bastante largo: «Toma ánimo, mi querida hija, te doy la salud de parte de mi divino Hijo. Aún te queda por andar un largo y penoso camino sobre la cruz, traspasada por los clavos y espinas, y desgarrada por los azotes, pero nada temas. Yo no te abandonaré y te prometo mi protección». Promesa cuyo cumplimiento me han hecho experimentar en las grandes necesidades que de ella he tenido después. María siempre ha sido para mí una buena madre, jamás me ha negado su socorro, y a ella recurría en todas mis penas y necesidades con tal confianza que me parecía no tener nada que temer bajo su maternal protección. Hice también entonces el voto de ayunar todos los sábados, de rezar el oficio de su Inmaculada Concepción y de hacer 7 genuflexiones todos los días de mi vida, rezando 7 Aves Marías en honra de sus 7 dolores, y me ofrecía después de ser perpetuamente su esclava, suplicándole que no me rehusase este título. Le hablaba con la sencillez de una niña como a mi buena madre. Un día mi santa libertadora, la Virgen María, me favoreció con su visita. Traía a su divino Hijo en sus brazos y poniéndolo en los míos me dijo: «He aquí el que viene a enseñarte lo que debes hacer». Me sentí penetrada del vivísimo gozo y ardiente deseo de acariciarle, y él me dejó hacer cuanto quise. Y habiéndome cansado hasta no poder más, me dijo: «¿Estás contenta ya? Que esto te sirva para siempre, porque quiero que estés abandonada a mi poder como has visto que lo he hecho yo. Ya sea que te acaricie o te atormente, no has de tener otros sentimientos sino los que yo te dé». Desde entonces me hallo en una deliciosa impotencia para resistirlo. Otro día Jesús unió su corazón con el de Margarita y el de María. Dice ella: «En la fiesta del corazón de la Santísima Virgen, después de comulgar, me mostró nuestro Señor 3 corazones. El que estaba en medio era pequeñísimo y casi imperceptible. Los otros 2 eran luminosos y resplandecientes. Sobrepujado el uno al otro de modo incomparable, y oí estas palabras: «Así es como mi puro amor une estos 3 corazones para siempre».
y los tres se fundieron en uno. Unión con los ángeles. Fueron parte muy importante de su vida espiritual, ella asegura. Vi a los ángeles custodios de las hermanas que se me acercaron para presentar los corazones que ellos tenían, los cuales, al contacto con la llaga sagrada del corazón de Jesús, se tornaban hermosos y resplandecientes como estrellas. A ellos les fue dicho: en este abismo de amor está vuestra mansión y reposo para siempre. Y eran los corazones de los que más han trabajado por darle a conocer y hacerle amar. Me parece que este divino corazón desearía que tuviéramos una particular unión y devoción a los santos ángeles, que están especialmente destinados a amarle, honrarle y alabarle en este divino sacramento del amor, a fin de que, estando unidos y asociados con ellos, puedan suplirnos a nosotros en su divina presencia, tanto para rendirle nuestros homenajes como para amarle por nosotros y por todos aquellos que no le aman, y para reparar las irreverencias que cometemos en su santa presencia. Un día, estando ocupadas en una labor común, me retiré a un rinconcito para estar más cerca del Santísimo Sacramento. Nuestro Señor acostumbraba a hacerme allí muchas señaladas gracias, y, como desaprobasen el que fuera a aquel lugar, respondí por imprudencia que no volvería a él. Sin embargo, me sentía premiada a hacerlo. No pude resistir, y, apenada por ello, fui a contárselo a la superiora, la cual me respondió que no dejase de ir. Habiendo vuelto, vi una multitud de espíritus bienaventurados, los cuales me dijeron que estaban destinados a honrar a Jesucristo en el Santísimo Sacramento, y que, si quería asociarme a ellos, me recibirían. Para esto era preciso comenzar a vivir su misma vida. Ellos me ayudarían cuanto pudiesen y suplirían mi impotencia en rendir a nuestro Señor los homenajes de amor que desea de mí, y que, en cambio, era preciso que en el sufrimiento supliese yo su impotencia. Así uniríamos el amor paciente y el amor gozoso, y me hicieron leer nuestro pacto escrito en el Sagrado Corazón de Jesucristo. Ella nos cuenta así en su autobiografía: se me presentó el amable corazón de mi adorable Jesús, más brillante que un sol. Estaba rodeado de serafines que cantaban con admirable concierto. El amor triunfa, goza el amor, nos regocija su corazón. Y como estos espíritus bienaventurados me invitasen a unirme con ellos en las alabanzas del divino corazón, yo me atreví a hacerlo. Me reprendieron diciéndome que había venido con el fin de asociarse a mí para tributarle un continuo homenaje de amor, de adoración y de alabanza, y a este fin ocuparían mi lugar delante del Santísimo Sacramento, para que pudiese yo, por su medio, amarle sin interrupción, y ellos a su vez participarían de mi amor, sufriendo en mi persona como yo gozaría en la suya. Escribieron al mismo tiempo esta asociación en el Sagrado Corazón con letras de oro y con los caracteres indelebles del amor. Duró esto de 2 a 3 horas, pero he sentido sus efectos durante toda mi vida, ya por los socorros recibidos, ya por las dulzuras que había producido y producía en mí, dejándome toda llena de confusión. Al dirigirles mis ruegos, ya no les daba otro nombre que el de mis queridos asociados. Me inspiró esta gracia tal deseo de pureza de intención, y me hizo concebir una idea tan alta de la pureza que se debe tener para conversar con Dios, que todas las demás cosas me parecían impuras para este objeto. Otro día vino nuestro Señor a consolarme diciendo: hija mía, no te aflijas, pues quiero darte un custodio fiel que te acompañe a todas partes y te asista en todas tus necesidades. Me parece que no tengo ya nada que temer, porque este fiel custodio de mi alma me asiste con tanto amor, que me libra de todas las penas, pero no lo veía más que cuando mi Señor me ocultaba su presencia sensible, para abismarme en los dolores rigurosísimos de su santidad de justicia. Entonces era cuando me consolaba con su trato más familiar, diciéndome en una ocasión: quiero decirte quién soy.
mi querida hermana, a fin de que conozcas el amor que te tiene tu esposo. Soy uno de los 7 espíritus que están más próximos al trono de Dios y que más participan de los ardores del Sagrado Corazón de Jesucristo. Otra vez me dijo: cuida mucho que ninguna de las gracias y singulares caricias que recibes de nuestro Dios te hagan olvidar lo que Él es y lo que eres tú, pues de otro modo yo mismo procuraría anonadarte. Una vez el diablo me arrojó desde lo alto de una escalera cuando llevaba en las manos un hornillo lleno de fuego, sin que éste se derramase. Me encontré abajo sin recibir daño alguno, aunque cuantos lo presenciaron creyeron que me había roto las piernas. Sentí que me sostuvo mi fiel ángel custodio, pues tenía la dicha de gozar a menudo de su presencia y de ser frecuentemente corregida y reprendida por él. No podía tolerar la menor inmodestia o falta de respeto en presencia de mi soberano maestro, ante el cual lo veía postrado en tierra y quería que yo hiciese lo mismo. Las almas del purgatorio. Eran sus amigas pacientes por quienes oraba frecuentemente para aliviarlas y liberarlas del purgatorio. Una vez vi en sueños a una religiosa fallecida mucho tiempo antes, y me dijo que padecía extremadamente en el purgatorio, pero que Dios le acababa de hacer sufrir una pena incomparable, que había sido la vista de una de sus parientas precipitada en el infierno. Me decía sin cesar: ruega a Dios por mí, ofrécele tus sufrimientos, unidos a los de Jesucristo, para aliviar los míos. Cédeme todo cuanto hagas hasta el primer viernes de mayo, en que comulgues por mí. Y así lo hice con licencia de mi superiora, pero mi sufrimiento se aumentó de tal modo que me abrumaba, sin poder hallar alivio ni reposo, porque habiéndome retirado por obediencia para descansar, no bien estuve en la cama cuando me pareció que estaba a mi lado, diciéndome estas palabras: tú estás ahí en tu cama, muy a gusto, y mírame a mí, acostada en un lecho de llamas, en donde sufro penas intolerables. Y me mostró aquel horrible lecho que me hace estremecer cuantas veces pienso en él. Me dijo: ahora me desgarran el corazón los pensamientos de crítica y de desaprobación contra mis superioras. Mi lengua está comida por los gusanos en castigo de las palabras que he dicho contra la caridad. Tengo la boca toda ulcerada por mi falta de silencio. Ah, cuánto desearía que todas las almas consagradas a Dios pudieran verme en tan horrible tormento. Si pudiera hacerles sentir la magnitud de mis dolores y de los que están preparados a las que viven con negligencia su vocación, sin duda que caminarían con más fervor por el camino de la exacta obediencia y cuidarían de no caer en las faltas que a mí me producen tan horribles tormentos. Me deshacía en lágrimas al oír todo esto. Quisieron darme algunos remedios y ella me dijo: muchos piensan en aliviar tus males, pero nadie piensa en aligerar los míos. Un día de exactitud al silencio en toda la comunidad curaría mi boca ulcerada, otro pasado en la práctica de la caridad sin hacer ninguna falta contra ella curaría mi lengua, y otro en que no se dijese ninguna palabra de crítica ni de desaprobación contra la superiora curaría mi corazón desgarrado. Después de haberle aplicado la comunión que me pedía, me dijo que sus horribles tormentos habían disminuido mucho, pero que estaría aún por mucho tiempo en el purgatorio, donde sufría las penas debidas a las almas tibias en el servicio de Dios. Yo me vi libre de las mías, las cuales me había dicho que no disminuirían hasta que ella recibiese alivio. En otra ocasión, estando en presencia del Santísimo Sacramento el día de su fiesta, se presentó delante de mí una persona hecha toda fuego, cuyos ardores me penetraron tanto que me parecía abrazarme con ella. El deplorable estado en que se hallaba en el purgatorio me hizo derramar abundantes lágrimas. Me dijo que era el religioso benedictino que me había confesado una vez y me había mandado recibir la Sagrada Comunión, en premio de lo cual
Dios le había permitido dirigirse a mí para que le alcanzase algún alivio en sus penas. Me pidió que ofreciese por él todo lo que pudiera hacer y sufrir durante 3 meses. Habiéndoselo prometido, después de haber obtenido para esto el permiso de mi superiora, me dijo que la causa de sus grandes sufrimientos era, ante todo, que había preferido el interés propio a la gloria de Dios, por demasiado apego a su reputación. Lo segundo, por la falta de caridad con sus hermanos, y el tercero, por el exceso de afecto natural que había tenido a las criaturas, y las desmedidas pruebas que de él les había dado en las conversaciones espirituales, lo que desagradaba mucho a Dios. Muy difícil sería poder explicar cuánto tuve que sufrir en estos 3 meses, porque no me abandonaba ni un momento, y el lado donde él se ponía me parecía tenerlo todo abrazado, y con tan vivos dolores que gemía y lloraba casi continuamente. Movida a compasión, mi superiora me ordenó que hiciera grandes penitencias. Al cabo de 3 meses lo vi de muy diferente manera, colmado de gozo y de gloria. Iba a gozar de su eterna dicha, y dándome las gracias me dijo que me protegería en la presencia de Dios. Nuestra Madre me permitió, en favor de las almas del purgatorio, pasar la noche del Jueves Santo, 15 de abril de 1683, delante del Santísimo Sacramento, y en donde una parte del tiempo estuve rodeada de estas pobres almas, con las que he contraído una estrecha amistad. Nuestro Señor me dijo que Él me ponía a disposición de ellas durante este año, para que les hiciera todo el bien que pudiese. Están frecuentemente conmigo y las llamo mis amigas pacientes. Hay una que me hace sufrir mucho y no la puedo aliviar todo lo que desearía. No puedo decirle su nombre, pero sí pediré socorro para ella, que no será desagradecida. El 8 de octubre de 1690 cayó gravemente enferma y fue obligada a guardar cama. Llamado el doctor Villet, dijo que no había gravedad alguna. Ella estaba segura de que iba a morir muy pronto y pidió que le diesen el viático por la mañana del 16 de octubre. Como nadie se persuadía de que estaba en peligro de muerte, no se lo concedieron, pero como estaba todavía en ayunas, pidió la comunión y la recibió con amor de serafín, pues sabía que era la última comunión de su vida. El último día se vio atormentada por el temor a los juicios de Dios y con tristes gemidos decía: «Misericordia, misericordia». Al poco rato se calmó y exclamó: «Cantaré eternamente las misericordias del Señor». Le dijeron que la superiora había mandado avisar a sus parientes y respondió: «No llegaré a ver a ninguno. Es hora de morir y ofrecer a Dios el sacrificio de todas las cosas». A las 5 de la tarde del 17 de octubre, viendo que se debilitaba, volvió a pedir el santo viático, pero el médico consideró que no había tan extrema necesidad y que podían esperar al día siguiente. Llegando la superiora, pidió que le diesen la unción de los enfermos y añadió que ya no tenía necesidad de médico, sino solo de Dios para sumergirse enteramente en el corazón de Jesús. Llegaron entonces todas las hermanas y rezaron las oraciones de los agonizantes. Antes de morir pidió que rezasen en su presencia las letanías del adorable corazón de Jesús y las de la Santísima Virgen, y que, además, invocasen por ella a su santo fundador, a su ángel custodio y a San José, pidiéndoles que la asistieran con su protección. Mientras le administraban la santa unción, invocando el santísimo nombre de Jesús, murió. Era el martes 17 de octubre de 1690. Entonces apareció mucho más hermosa de lo que fuera en vida. Reflejaba tal blancura su semblante que daba gusto mirarla. Estuvo así hasta las 5 de la mañana y entonces le volvió el color natural, que era algo amarillo. Enseguida corrió la noticia por toda la ciudad. Todo el mundo gritaba por las calles: «¡Ha muerto la santa!». Los niños cantaban también a su manera,
Ha muerto la Santa de las Santas Marías. Al día siguiente, apenas se abrió la iglesia, colocaron en el coro de las religiosas su cuerpo exánime. Corrió a verla innumerable multitud de gente ansiosa de tocar su cadáver. No eran suficientes 2 religiosos para satisfacer los deseos de la gente, porque todo el mundo deseaba y pedía con insistencia alguna cosa que le hubiese pertenecido, pero, fuera del libro de las reglas y de las disciplinas, no se encontró nada en su poder. En la tarde del 18 de octubre fue enterrado su cuerpo. No se vio jamás en el entierro de las hermanas tanta y tan diversa clase de gentes. También los sacerdotes que entraron en la clausura quisieron poseer algo de la hermana. Se cubrió su cuerpo con una capa de cal en polvo antes de enterrarla en la cripta del monasterio, que, según la costumbre de entonces, se encontraba debajo del coro de las religiosas. En 1703 se recogieron sus restos. Había algo de carne y hábitos mezclados con la cal, y desde esa época empezó a distribuirse a los fieles estas reliquias bajo el título de cenizas de la venerable Margarita María Alacoque. En cuanto a sus huesos limpios de todo el polvo de cal, los reunieron en una urna de encina con cristal, que se colocó sobre una mesa próxima al nicho de donde habían sacado sus restos. La discusión en relación a la misión y virtudes de Santa Margarita María continuó por varios años. Se examinaron la totalidad de sus acciones, sus revelaciones, de sus máximas espirituales y de su enseñanza de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús que ella había expuesto. Finalmente, la Sagrada Congregación de los Ritos emitió un voto favorable y en marzo de 1824 el Papa León XII la proclamó venerable, y el 18 de septiembre de 1864 Pío IX la declara beata. Fue incluida en la nómina de los santos por Benedicto XV el 13 de mayo de 1920. Sus restos reposan bajo el altar de la capilla de la Basílica de Paray-le-Monial, donde son venerados por numerosos fieles. Santa Margarita María de Alacoque, ruega por nosotros.